en momentos de esta naturaleza los liderazgos, cuando son liderazgos, imponen tranquilidad. Y a este país le está haciendo falta, de parte del gobierno, mesura y tranquilidad. Los parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, han ejercido una atribución constitucional. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con el resultado, y eso es parte del debate, pero han ejercido una facultad que la Constitución y la ley les entrega. Paradojalmente, aquellos que señalan que este es un bloque revanchista son los que sí votaron en bloque. La derecha votó en bloque. Ahí no hubo una consideración de conciencia individual, particular. No, ese fue un bloque que tenía una instrucción. Es una bajeza cuando se insinúa que en el comportamiento de los senadores hubo influencias exógenas. Es una bajeza. Quien emite esa apreciación carece de toda veracidad, porque donde sí podría haber ocurrido aquello es donde se votó en bloque, porque a los bloques les dan instrucciones, a los senadores de la oposición se les reconoce su libertad. Eso ha quedado de manifiesto el día de ayer. Y desde esa tranquilidad estamos en condiciones de pedirle al gobierno tranquilidad. Estas declaraciones de guerra que nos genera un senador, un ministro de cara conocida, dice que ya no le pidan más favores. Sería bueno que precisara a qué favores se refiere. Yo no sé qué tipo de favores se le piden al ministro de Cultura y que hoy día niega. Entrar para el teatro. A lo mejor son ver la teleserie, algún autógrafo, no sé. Sería bueno que lo precisara. Sería bueno que se reconviniera a la vocera cuando la emprende a garabatos respecto a un senador. Si los cargos implican ciertas dignidades, los cargos implican ciertos comportamientos. Antiguamente teníamos los martes de Merino, ahora tendremos los jueves de Matei. O sea, esto se ha salido de madre. Y quien tiene que llamar, porque los comportamientos destemplados, los insultos e insinuaciones groseras no han provenido de la oposición. Nosotros entendemos que ayer le dimos un golpe al lucro. Ese es el sentido político de la acusación. Yo creo que nadie desea destituir un ministro. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? Y yo creo que claramente el responsable es el gobierno. Es el gobierno porque porfiadamente este gobierno ha querido profundizar y perseverar en privatizar la educación y en profundizar el lucro en la sociedad chilena. Todos los proyectos que ha enviado el ministro Beyer son proyectos para profundizar el lucro. Por ejemplo, como la superintendencia, que yo en lo personal voté en contra, porque lo que hace es profundizar el modelo neoliberal. Por ejemplo, aceptando la existencia de la sociedad espejo para seguir triangulando y permitir que las universidades o los dueños de universidades mantengan la posibilidad de tener lucro. Y entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay un gobierno que porfiadamente no es capaz de escuchar a la mayoría ciudadana que quiere restablecer la educación pública de calidad, que quiere que la educación vuelva a ser un instrumento de igualdad de oportunidades, que vuelva a ser un derecho, que vuelva a ser el instrumento de inclusión, de agregación de los chilenos, y el gobierno responde profundizando un modelo tipo africano, un modelo tipo apartheid, encubierto, porque los niños del barrio alto nunca en su vida van a estar en contacto con un niño de escasos recursos, porque nunca se van a encontrar, porque un niño de una comuna pobre no tiene ninguna posibilidad de surgir con este modelo educacional, y además porque esa es la forma de autorreproducir las élites, impidiendo que esos jóvenes de esas comunas populares lleguen algún día a ser parte de la élite, lleguen a ser profesionales o a tener cargo de dirección. Y el ministro Beyer, con la instrucción de defender el lucro a toda costa, no trepida entonces
en salirse del marco constitucional y no avanzar en la investigación sobre el lucro. Le voy a dar 2 ejemplos solamente. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados tiene expresiones distintas cuando esta información llega al fiscal nacional, que inmediatamente determina una investigación, y esa investigación termina al menos con 2 exrectores formalizados. Esa misma información llega al ministro Beyer y no pasa nada. Cuando se cierra la Universidad del Mar, cuando se establece el cierre, el Consejo Nacional de Educación establece que una de las cláusulas de cierre es el lucro. Pues bien, el decreto que hace el ministro Beyer excluye casualmente la palabra lucro. Nosotros hemos defendido la vuelta a los valores fundamentales, la vuelta a que sea un modelo educacional público, gratuito, de calidad, sin lucro cuando hay fondo del Estado. No puede ser que cuando hay fondo del Estado, en vez de ir a la educación de los más desvalidos, esto se quede en los bolsillos de los empresarios. Y eso es lo que reclama la mayoría ciudadana y eso es lo que nosotros apoyamos. Y la derrota de ayer es la derrota de ese lucro, es la derrota del lucro como el barco insignia, como el que guía el modelo educacional de este país para restablecer, como en todas partes del mundo, una educación que se sustenta en el derecho. Están dañando el prestigio de instituciones fundamentales de la República. Eso demuestra una irresponsabilidad que no se había visto nunca antes, al menos en los últimos 20 años, de parte de un presidente y de parte de ministros de Estado, es decir, de parte de un gobierno. Han tratado de interferir con la labor de un poder independiente del Estado que lo único que ha hecho es cumplir con la labor que le asigna la Constitución y le asignan las leyes. ¿Y saben por qué? Porque esto tiene una razón de ser. ¿Por qué hoy día prácticamente este tema es cubierto en cadena nacional? ¿Por qué todas las editoriales de los medios de comunicación, todas las columnas de opinión defienden la postura contraria a la aprobación de la acusación constitucional? Porque la verdad que aquí yo tengo por lo menos informes de 8 constitucionalistas, profesores de prestigio, que respaldan del punto de vista de los argumentos constitucionales y jurídicos la acusación. Pero estos columnistas no aparecían en los principales medios de comunicación. Aquí se le dio un golpe al lucro. Y ese golpe al lucro tiene consecuencias. Porque justamente hay un establishment que es transversal, que defiende el modelo en donde la educación puede ser un negocio, en donde yo puedo sacar utilidades de la actividad educacional para invertir en una pizzería o en un supermercado. ¿Y en qué se traduce el lucro para la gente que nos está escuchando? Porque a lo mejor alguien dice, ¿y qué tiene que ver el lucro? Puede haber buena calidad. Suben los aranceles y se transforma la educación inalcanzable justamente para los jóvenes de nuestro país, para tantas familias modestas, porque los aranceles suben más allá del IPC, porque hay un fin, o el fin último de ese proyecto educacional es la ganancia, es el lucro, no es la educación. No se reinvierte en mejorar las instalaciones, no se reinvierte en laboratorio, no se reinvierte en biblioteca. Aquí votamos en conciencia y nos formamos convicción efectivamente de que esta acusación tenía ciertos fundamentos. Aquí lo que está en juego no es si Beyer es una buena persona o su trayectoria académica. No estamos cuestionando eso. Lo hemos dicho con mucha claridad, lo señalamos ayer, lo reiteramos hoy día. Aquí lo que está en juego, y finalmente lo que ha sido juzgado, es si él tenía o no tenía conocimiento, más que otros ministros, por cierto, si tenía herramientas o no para haber fiscalizado lo que a ojos vistas estaba ocurriendo en muchos planteles de educación superior. Y eso es finalmente lo que ocurrió. Por lo tanto, este lenguaje belicoso que ha tomado a ratos el gobierno nos preocupa. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación ahora que hemos destituido a este ministro, entre otras razones también, por el modo en que fue indiferente al impacto gravísimo y dramático que ha tenido en 18.000 estudiantes y 18.000 familias que han quedado en la calle desde el punto de vista educacional? Hay madres trabajadoras que se le ha interrumpido sus cursos de educación vespertina. Es la única institución en muchas regiones que daban esos cursos de educación vespertina. Hoy día no tienen ninguna posibilidad esas jóvenes de seguir estudiando y hacer el sueño de su vida, el tener un título de educación parvularia, por ejemplo. Y desde ese punto de vista, creo que después de este resultado de la aprobación
de la acusación constitucional, el ministerio, con cualquier ministro que llegue, tiene que ofrecer una solución en la práctica de cómo continúan sus estudios esos 18.000 estudiantes que han sido víctimas de la imprudencia de este ministro.